Hola a todos, bienvenidos una vez más. Esta clase es de diabetes y embarazo. Yo soy la doctora Geraldine Boto. Eh, Cualquier cosa, por supuesto, nos podemos encontrar en los Meet por cualquier duda. Y si no, les recuerdo mi mail, geraldineboto@gmail.com. Bueno, entonces, la diabetes en sí es una enfermedad que ustedes estudiaron tantas veces a lo largo de su carrera. Entonces, lo que ustedes estudiaron es en sí la diabetes pregestacional, o sea que no se desarrolla por el embarazo en sí, o sea que ya es previa. O sea, puede ser la tipo 1, tipo 2 y eso es un 10%. En cambio, la diabetes gestacional, o sea, producida por el embarazo, el 90% de la diabetes en el embarazo es por diabetes gestacional, el otro 10% es previa. Y esta tiene una prevalencia de todos los embarazos de un 5 o un 7%. ¿Sí? ¿Y por qué nos preocupa? Porque trae una morbimortalidad tanto materna como fetal. Esto sí es algo que estudiaron en la clase de modificaciones gravídicas y fisiológicamente el embarazo es como que tiene una progresión a la resistencia a la insulina. Es algo fisiológico, pero eso es más que nada en el segundo y tercer trimestre. Pero en cambio en el primer trimestre la sensibilidad periférica a la insulina es menor. Por eso, si en el primer trimestre ya tenemos glucemias elevadas, se habla de enfermedad previa. En el segundo, entonces, segundo y tercer trimestre, hay una resistencia a la insulina por, como habíamos visto, modificaciones gravídicas, por el cortisol, que estimula la lactógeno placentaria y la progesterona. Pero en el embarazo normal hay un equilibrio entre la resistencia insulínica y la secreción de insulina, ¿sí? En cambio, la diabetes, por supuesto, predomina la resistencia. Entonces, en sí, diabetes gestacional es una alteración de la tolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable, que comienza o es diagnosticada por primera vez en el embarazo en curso. O sea, pudo haberlo tenido en el embarazo anterior, en este no, o viceversa. Se clasifica entonces en diabetes pregestacional o diabetes gestacional. La diabética previa es la diabetes preconcepcional o hallazgo en el embarazo en el primer trimestre de diagnóstico de diabetes mellitus, ¿sí? En cambio, la gestacional es una intolerancia a los hidratos de carbono que aparece o es diagnosticada en la gestación, o sea, en el embarazo en curso. La diabética pregestacional, entonces, como esos son los valores de diabetes, o sea, si ya se tienen dos valores en ayunas mayores a 126 o igual, es diagnóstico de diabetes, o al acecho o en una curva con 75 gramos de glucosa mayor a 200. Eso es una diabética preexistente, por más que lo diagnostiquemos en el embarazo. Ahora, se van a marear un poquito, pero yo le tengo que poner, hay dos valores según las sociedades, ¿sí? Entonces, según la Sociedad Argentina de Diabetes, en el 2008 y en el 2007, la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, se dice que una diabética gestacional es cuando tiene dos valores de glucemias plasmáticas en ayunas de 100 o más y un valor de glucemia a las 2 horas con 75 gramos de glucosa de 140 o más. Eso es según estas dos asociaciones. Pero en el 2008, este estudio grande que se publicó en el New England Journal of Medicine, que es el estudio APO, es el que estudió en base, por supuesto, a la edad, al body mass index materno, o sea, evaluó todo y por supuesto en ayunas a las 2 horas y también en base al recién nacido, qué percentil lo tenían de peso al nacer, que veían que cuanto más
gorditos eran, más peso tenían, mayor índice de cesáreas. Midieron el péptido C y por supuesto los índices de hipoglucemias de los chicos nacidos de madres diabéticas. Entonces se basaron en todo eso y llegaron a la conclusión que en realidad la Asociación Internacional de Diabetes recomendaron que se cambie a estos valores, a 92 en ayunas y 153 a las 2 horas. Entonces, para preguntas de choice es según las sociedades. Entonces, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Latinoamericana se siguen basando en los valores anteriores de 100 y 140 a las 2 horas. Pero la Asociación Americana y muchos ya de nuestro país se asociaron a eso. De hecho, el Hospital Fernández seguía con esta. Y FASGO, la Federación Argentina de todas las sociedades de obstetricia y ginecología de acá de la Argentina, también apoyan esto. Pero yo les tengo que nombrar todo porque hay disparidad. A veces hay un hospital que se sigue manejando con los valores más viejos, que son de 100-140, pero tienen que saber que lo correcto es esto, porque se basaron en todo lo que les expliqué antes, en todas las partes fetales, el peso fetal, el péptido C. Bueno, entonces se basaron, es como que disminuyeron en ayunas y con esto ingresamos mayores pacientes, pero disminuimos gran cantidad de chicos con macrosomía. Y se aumentó el de las 2 horas, porque se veía que a las 2 horas con 140, con un poco de dieta ya estaban bien y en realidad no modificaban tanto. Entonces, bueno, en base a todo esto es que les estoy presentando el porqué. Entonces, vuelvo a decir, 100-140 según esas dos sociedades, la LAD y la SAD, y 92-153 a las 2 horas con 75 gramos de glucosa, según el estudio APO. Ahora bien, ambas a la hora siempre tiene que ser menor a 180. Eso no se modifica. Bueno, entonces, la primera consulta, o sea, según el consenso de la Asociación de Diabetes, de la Asociación Internacional de Diabetes en el Embarazo, Study Group, ¿sí? Se dice que en la primera consulta, si tiene un ayunas mayor o igual a 92, pero menor a 126, es diabetes gestacional. En cambio, si tengo en ayunas mayor a 126, una hemoglobina glicosilada mayor a 6, con una curva mayor a 200, una diabética persistente como habíamos visto, ¿sí? Ahora, en la primera consulta tiene un ayunas menor a 92, la volvemos a evaluar con la curva a las 24-28 semanas. Entonces, el screening es universal, o sea, a todas las embarazadas, tengan antecedentes o no tengan antecedentes, a todas se le hace el screening con la curva de P75. La P75, entonces se les saca sangre en ayunas, se les da 75 gramos de glucosa diluido en 375 centímetros cúbicos de agua, y en las 2 horas se le vuelve a realizar extracción de sangre para evaluar. Entonces, vuelvo a reiterar los valores. 92 en ayunas o menor y 153 a las 2 horas, ¿sí? Esos son los valores que nos regimos. Y entonces el screening se hace entre las 24 y las 28 semanas. Las complicaciones, hasta ahora acá vimos la definición y cómo lo diagnosticamos. Pero, ¿por qué nos preocupa tanto la diabetes? Porque trae complicaciones pre- y periconcepcionales, intraconcepcionales y post, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que puede afectar a la mujer, tanto a la mujer como a su hijo. Entonces, preconcepcionales, tenemos una mayor tasa de esterilidad, tenemos mayor tasa de abortos y malformaciones fetales. La esterilidad e infertilidad es mayor en las diabéticas tipo 1 por la alteración hipotalámica y la diabética tipo 2 por la hiperinsulinemia.
¿sí? O sea, tienen 4 veces más riesgo de aborto que la población general. Las malformaciones congénitas que pueden ocurrir en las diabéticas embarazadas tienen un 4 o un 6% de frecuencia. Causa la mortalidad perinatal. La más frecuente de las malformaciones son las cardíacas, pero la más característica es la regresión caudal, que es como como sirena, es la parte caudal de ese bebé. Y estas malformaciones se desarrollan antes de la semana 7. Los principales teratogénicos son las hiperglucemias y la cetosis. Bueno, las malformaciones congénitas son mayores a mayor valor de la hemoglobina glicosilada. O sea, si tenemos una hemoglobina glicosilada, o sea, es directamente proporcional. Mayor riesgo de malformaciones, cuanto mayor sea la hemoglobina glicosilada. O sea, a eso apuntamos. Si tengo una diabética previa, sobre todo las tipo 1 no tienen un buen manejo de la hemoglobina glicosilada, queremos intentar bajar esa hemoglobina glicosilada para poder tener una mejor salud fetal. Bueno, ¿y qué complicaciones podemos tener en este embarazo? La macrosomía, o sea, el bebé cuanto más gordito, mayor macrosomía, y en la macrosomía no se afecta su salud fetal en sí, sino también puede haber una desproporción fetopélvica y eso no poder tener un parto natural. Por supuesto, eso influye en la preeclampsia, porque es una enfermedad metabólica y viene de la mano con la hipertensión y por supuesto la mortalidad perinatal. Bueno, la macrosomía es un peso mayor a 4 kilos o mejor decir un percentilo 90 para esa edad gestacional. ¿Por qué dije mejor? En realidad en toda esta población de América Latina, podemos decirlo, es esto, pero por ejemplo los países nórdicos son de estructuras más grandes, entonces un 4 kilos no lo toman como macrosomía, pero por eso les quise hacer la aclaración. Pero acá tomamos como 4 kilos, o mejor dicho, es un percentilo 90 según las bases que tienen en esa ecografía para esa edad gestacional. Entonces, la macrosomía ¿por qué se puede producir? Si tengo un body mass index de fetal, o sea, un índice de masa corporal elevado, las hiperglucemias maternas me desarrollan macrosomía, la hipertrigliceridemia, la edad materna, mayor edad, mayor índice de probabilidad de macrosomía, el incremento ponderal, o sea que quizás no era gordita, pero aumentó un montón durante el embarazo, ser multíparas y, por supuesto, genética. Entonces, la hiperglucemia materna trae una hiperplasia e hipertrofia de las células beta fetales con mayor secreción de la insulina. Y eso trae un aumento de grasa y visceromegalia fetal, y por eso influye en la macrosomía, y a un aumento del requerimiento energético, hipoxia crónica y mayor eritropoyesis fetal. Entonces, esto era lo que habíamos visto del estudio APO. Entonces, cuanto mayor el percentilo, mayor índice de cesáreas y mayor cantidad del péptido C a nivel del cordón. Bueno, como antes habíamos nombrado que la preeclampsia viene de la mano de la diabetes, tenemos un riesgo de preeclampsia en la diabetes pregestacional si ya tenía macroalbuminuria o una microalbuminuria previo al embarazo, ¿sí? Si no tenía, tiene chances de hipertensión y de preeclampsia, pero en un menor porcentaje que si la tenía, ¿sí? Por eso encima es una comorbilidad importante. Bueno, en base a este estudio es que, perdón, no se ve muy bien la foto, es un estudio en diabetes gestacionales leves que se vio que la preeclampsia se asociaba más a diabetes. Bueno,
antes habíamos nombrado, la prematurez también es una complicación en las diabetes, en las pacientes diabéticas. Entonces, ¿por qué? Porque en la diabética pregestacional tiene un 40 o un 45% de prematurez. Tiene 5 veces más riesgos de ser prematuros que una mujer embarazada normal. ¿Por qué? Porque tenemos un 2/3 por intervención médica asociada a un mal control glucémico o porque se haya asociado una preeclampsia, una nefropatía. Entonces, por eso es que hablamos de prematurez en la diabetes en el embarazo. O sea, no es que es una negligencia médica, no, hay que intervenir muchas veces porque con ese mal control glucémico podemos tener fetos muertos. Las complicaciones en el parto y el puerperio que puede traer la diabetes. Primero, podemos tener mayor tasa de cesáreas, como habíamos visto, por la macrosomía, o tener un parto instrumental, o sea, el forceps. A mayor peso fetal, mayor tamaño, podemos tener un traumatismo partal a nivel perineal materno, una distocia de hombros, las complicaciones anestésicas, hemorragia puerperal por el tamaño mayor uterino, que no llega a retraerse como corresponde, tiene mayor tendencia a infecciones y, por supuesto, bueno, hemosmolismo. ¿Qué complicaciones puede tener ese recién nacido? Hipoglucemias, porque ya estaba acostumbrado en la vida intrauterina a tener que utilizar sus células beta, o sea, tener mayor cantidad de insulina circundante por la cantidad por la glucemia que tenía por el traspaso materno, nace y sigue teniendo esa cantidad, entonces eso el bebé no lo necesita y genera esas hipoglucemias. Puede tener, por supuesto, la poliglobulia, ictericia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, ya vimos el diagnóstico, vimos qué complicaciones pueden traer. Bueno, ¿cómo podemos actuar? ¿Podemos tratar? Sí, por suerte sí. Ahora, las pacientes con diagnóstico entre las 24 y las 34 semanas las podemos tratar o con dieta sola o con dieta más insulinoterapia, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de disminuir las complicaciones severas como la muerte, la distosia, las fracturas, las parálisis. Entonces, este cuadro lo que muestra que el tratamiento correspondiente, o sea, muchas veces no necesitan insulina en las que son gestacionales, pero en las pregestacionales sí. O sea que si recibe tratamiento, tiene un 1% de tener estas complicaciones a el no recibir tratamiento, que tenemos un mayor riesgo de complicación. Las medidas terapéuticas es la educación diabetológica, el plan de alimentación, actividad física y tratamiento farmacológico. El plan de alimentación es esto, por supuesto, siempre es multidisciplinario el tratamiento. El obstetra lo guía, pero por supuesto mandamos a nutricionistas que le hagan la dieta y el seguimiento. Y las diabéticas tipo 1 y tipo 2, el seguimiento es en conjunto con los diabetólogos. El objetivo del control metabólico es ya se los aclaro. O sea, esto ya la diagnosticamos. ¿Tiene diabetes? ¿Le doy el tratamiento? Bien. Pero ¿cómo me doy cuenta que ese tratamiento está adecuado? Con los perfiles. ¿Los perfiles qué son? El pinchacito en el dedo. ¿Sí? Con el hemoglucotest. Bueno, ahora, yo ya tuve el diagnóstico. Yo no quiero que tenga 153 a las 2 horas. Eso era con una sobrecarga. Entonces está haciendo la dieta. Bueno, vemos a ver cómo va con la insulina, con lo que le indiquemos. Entonces le indicamos los perfiles, ¿sí? Y estos objetivos de este perfil es que en ayunas tenga menor a 90. Entre 70 y 90, por supuesto que no tenga hipoglucemias. Y que después de comer la hacemos pinchar en ayunas, 2 horas post almuerzo, post cena, en realidad post desayuno, post merienda, y que esos post tengan menor a 120. Que tenga una cetonuria negativa. El objetivo es alcanzar una hemoglobina glicosilada menor a 6.5, por lo que habíamos visto que a menor hemoglobina glicosilada, menores malformaciones. También se pide la fructosamina.
yo también se las nombro, pero por ejemplo en público no hay reactivos para fructosamina, nos guiamos bastante bien con la hemoglobina glicosilada, pero si tenemos la suerte de poder pedir fructosamina, también tiene que ser menor a 280. Y tratar de no tener hipoglucemias, como le dije acá, o sea, tampoco tener menor de 60. Y que tenga un peso adecuado, la ganancia que sea ponderal, que sea adecuada durante el embarazo. Entonces, el tratamiento, les damos un plan de alimentación. Si ya tiene un buen control metabólico con estos perfiles que acabo de decir, continúa con la dieta. Ahora, si tiene un mal control metabólico, empezamos con insulina. Acá puse con signos de preguntas cuando en agentes orales no se da metformina. De nuevo, en el embarazo no está indicado, no está normatizado, pero sí, si ya viene previamente, porque la paciente tenía una insulina resistencia previa, continúa con la metformina. Bueno, entonces la insulinoterapia se iniciará siempre que la dieta no logre mantener los niveles glucémicos. Se utiliza en todos los casos siempre insulina humana. Las dosis y el régimen en cada caso se determinará de acuerdo al automonitoreo. Por eso les dije que el automonitoreo, o sea, los perfiles, es importante. Entonces, ¿qué tenemos? Las más comunes que escuchamos siempre es la insulina humana, la NPH, y para correcciones, o sea, la insulina rápida, nombramos la insulina regular. Ahora también está la insulina aspártica, que la diferencia entonces entre la insulina regular, la corriente, y la aspártica, que también es rápida, es que tiene un comienzo de acción más rápido, que tiene un pico como más corto y que dura la acción de 3 a 5 horas y no dura tanto como esta. Entonces tampoco se puede asociar a que tenga hipoglucemias. Y la insulina, la NPH, o sea, son insulinas lentas, igual que la Detemir, que en realidad es la que más indicada para el embarazo, es la Detemir, es porque la Detemir tiene una mayor duración de acción, una mayor medida media, comparado con el NPH, y sobre todo, lo que no queremos es que no tiene picos de acción, entonces es un poco más estable. En esta foto vamos a verlo un poco mejor. Esta es la que está en rojo, la yardina, es la que se da en las pacientes no embarazadas, pero no está aprobado en embarazadas, sino porque tenemos una estabilidad mucho mayor. Pero la Detemir no tiene este pico de acción como tiene el NPH, la NPH es un poquito más estable. Y esto entonces con la insulina regular y la aspártica es mejor porque actúa más rápido y no dura tanto en el tiempo, entonces no se puede mezclar tanto con la NPH. Entonces la NPH o la Detemir, entonces indicamos mejor Detemir, pero bueno, en algunos casos por unas cuestiones económicas se da la NPH, las damos como tratamiento fijo, ¿sí? Se da X cantidad de unidades por la noche, pero es fijo. Y la aspártica o la regular se usa para correcciones. Por ejemplo, postprandiales tienen leves variaciones, lo vamos viendo con cada paciente y ahí le indicamos una corrección de aspártica. Entonces, para terminar de cerrar lo que se estaba diciendo, que la aspártica tiene una menor cantidad de riesgo de hipoglucemias y entonces disminuye el 52% de las hipoglucemias nocturnas que no queremos evitar que tengan menores a 70 en ayunas y disminuye el 15% de las hipoglucemias diurnas y por supuesto ayuda a tener un mayor control de la macrosomía fetal. Y estas muestran que no hay tantas diferencias significativas entre la insulina aspártica y la insulina humana. Bueno, y esto muestra que la hemoglobina glicosilada disminuye con el tratamiento. Esta es con la insulina NPH y la Detemir. O sea, las dos son buenas. La Detemir demostró que tiene menos picos y esa estabilidad. Bueno, ya vimos el diagnóstico, la clasificación, las complicaciones, cómo las tratamos. Ahora, ¿cómo la controlamos? ¿Se acuerda que hablamos en los controles de embarazadas normales, que era una ecografía por trimestre, los controles también, que eran menores a estos, pero
Entonces, las pacientes que tienen normoglucemias en ayunas y solo con dieta, las controlamos un poco más seguido que las embarazadas normales, o sea, las hacemos cada 15 días hasta las semanas 36 y luego semanal. Pero en las pacientes que tienen normoglucemias en ayunas y tratamiento, pero ya le estamos dando insulina, y tienen a veces hiperglucemias en ayunas, la vemos quincenal hasta la semana 32, no hasta la 36, y luego semanal. Le pedimos análisis de rutina obstétrica de primer, segundo y tercer trimestre, pero incluimos el ácido úrico y la creatinina, sobre todo el ácido úrico que a veces no se incluye, por el riesgo de preeclampsia que habíamos visto. El urocultivo se lo pedimos trimestral por el riesgo de mayores infecciones que tienen las diabéticas. La glucemia se la pedimos igual, por más que le hacemos los perfiles, para controlar su concordancia con el automonitoreo. Le pedimos la hemoglobina glicosilada inicial y cada 6 semanas. La fructosamina, si podemos pedirla también, igual que y cada 3 semanas. Le pedimos una proteinuria mensual, por más que no tenga signos de hipertensión, que tenga valores normales, pero lo pedimos por esa asociación que les había mostrado el riesgo mayor de preeclampsia en las diabéticas. Y también un perfil tiroides. Bueno, el monitoreo. El monitoreo fetal en las mujeres no embarazadas empieza en las semanas 38-40. En las que son normoglucémicas en ayunas, solo con dieta, en la semana 38-40. Ahora, si ya están tratadas con insulinas o tienen malos antecedentes obstétricos, se les hace un monitoreo 2 veces por semana desde la semana 34. En cambio, si tienen esa alteración de hiperglucemias en ayunas, es desde la semana 30. Bueno, ahora, ¿cómo controlamos la vitalidad fetal? Podemos utilizar el perfil biofísico o el perfil biofísico modificado y la prueba de tolerancia a las contracciones. Eso es algo de monitoreo. Pero el Doppler no es necesario pedirlo sí o sí a una embarazada diabética, menos que esté asociada a hipertensión, ¿sí? O sea, no es que es una indicación, pues algo metabólico. No es que es una indicación absoluta de diabetes que tengan un Doppler, pero sí en las diabéticas previas que sabemos que se asocian a hipertensión la mayoría. Bueno, entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de diabetes, hacemos una ecografía mensual, no trimestral como hablamos en embarazadas sin ninguna patología. ¿Para qué? Para valorar el crecimiento, o sea, quiero percentilarlo, quiero ver qué percentil tiene esa circunferencia abdominal y el líquido amniótico, porque también se asocia un polidramios con diabetes. En pacientes que tienen hiperglucemias en ayunas o que se hayan diagnosticado antes de las 20 semanas, se sugiere realizar un ecocardiograma fetal para descartar las malformaciones y la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Pero fetal. ¿Maduramos a todas las mujeres embarazadas diabéticas porque tienen signos tienen riesgo de prematurez? Y en realidad justamente las diabéticas tratamos de evitar si podemos madurar. ¿Por qué? Por el cortisol, porque no, ¿se acuerdan que habíamos hablado que si tenemos corticoides va a aumentar el riesgo de aumentar la glucemia? Entonces, si tengo que madurarla por X causa materno-fetal, se hace solo un ciclo, ¿sí? No es que se repite, se hace entre las 24 hasta las 34 semanas, pero se tiene que internar porque la tengo que perfilar, tengo que hacer unas indicaciones muy estrictas. Entonces usamos betametasona de absorción rápida. No tengo que usar uteroinhibidores porque los betamimédicos pueden causar hiperglucemias. Y en muchos casos, sobre todo en las diabéticas previas, hay que considerar una bomba de insulina. Y bueno, y muchas veces tenemos que corregir con aspartica cuando le estamos dando la maduración fetal con la betametasona. La diabetes
en sí no es indicación de cesárea. Tiene mayores índices por las macrosomías, pero si yo la estoy tratando bien, la mujer se está tratando, tiene buenos perfiles glucémicos, no es necesario ir a una cesárea, o sea, puede tener un parto. Entonces, la vía de terminación no depende de la diabetes, depende de las condiciones obstétricas de la mujer. Entonces, con fetos con cálculos de pesos vía ecografía mayores o iguales a 4 kilos, se desaconseja inducción, pero puede arrancar el trabajo de parto y puede tener un parto. Ahora, con 4 kilos y medio, se recomienda ya sí una cesárea electiva. Por supuesto, todo se consensúa, las conductas con la paciente y su familia. Bueno, ya tuvo ese bebé, ¿qué se hace una vez que tiene el bebé, sobre todo en las diabéticas gestacionales? Se vuelve antes del embarazo, o sea, una dieta general, se le suspende la insulina, pero seguimos con los perfiles por 48 horas, unas veces por día en pacientes solo tratadas con dieta o 4 o 6 en los pacientes que habían sido tratados con insulinas. Ahora, en las que ya eran diabéticas previas, vuelven a sus dosis preconcepcionales, que son menores siempre. Igual en estas 48 horas se va evaluando y se van viendo los requerimientos. Y como siempre les dije, es un tratamiento multidisciplinario. Entonces acá también participan los diabetólogos en las diabéticas tipo 1, pero en las gestacionales hacemos esto. Y evaluamos la necesidad de tratamiento con insulina 72 horas hasta 72 horas posparto y se ve. La mujer se le recomienda como método anticonceptivo algo que no tenga progesterona. ¿Sí? Mejor tratemos de barreras, DIU, otros tipos de anticoncepción, pero no progestínicos solos, que en realidad los que se relacionan con la lactancia tienen solo progestágenos, entonces no están recomendados ese tipo de anticoncepción oral. Bueno, y la mujer la volvemos a reclasificar a la 6ª semana posparto. Ahí le volvemos a hacer una curva para ver si era realmente diabética gestacional nada más o continúa con diabetes. Entonces, el puerperio inmediato tenemos normal en los valores como no embarazada. O sea, en ayunas tiene que ser menor a 110 y al acecho menor a 140. Tenemos un metabolismo alterado de la glucosa si tenemos el ayunas entre 110 y 125 o el acecho entre 140 y 199, o como siempre sabemos, si tenemos glucemias en ayunas 126 o más o al azar mayor o igual a 200, ya sabemos que es diabetes. Entonces, la reclasificamos a las 6 semanas pospartos. En esa reclasificación hablamos de una diabetes mellitus, si tiene mayor a 200 a las 2 horas, o 2 glucemias en ayunas mayores a 126, o tenemos una alteración de la tolerancia a la glucosa entre 140 y 199 a las 2 horas. Bien que acá puse 140 porque el estudio A pues en embarazadas. Entonces acá vuelve la curva normal de CP75 de 100 140. Entonces la reclasificación nos basamos en 100 140. Tiene que estar dentro de esos valores para decir que no continúa con diabetes. En cambio, si está alterado, hablamos de una alteración. Entonces, valor normal menor a 140, las 2 horas. ¿Por qué es que insistimos tanto en control de diabetes? Porque las complicaciones perinatales son importantes, o sea, la tasa de mortalidad perinatal en las diabéticas pregestacionales, o sea, no que durante el embarazo, sino las previas, es de 32 cada 1000 nacimientos. De estos 32, el 80% son fetos metros intraúteros que tienen 80% son normales, o sea, ni siquiera tienen esas malformaciones que habíamos hablado de cardiopatías. O sea, la diabetes influye mucho en esa mortalidad fetal. Entonces, por eso es que el control temprano, el diagnóstico temprano, influye mucho para poder mejorar esa calidad de vida de
de estas ambas personas, tanto madre como feto. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero yo haber sido clara y cualquier cosa podemos aclarar algunas dudas en los encuentros virtuales.